Buenos días, mi nombre es Carmendilia Meneses. En el día de hoy les voy a presentar un podcast cuyo nombre es Pensar en las aulas. Este trabajo es presentado al doctor Agustín Morales Peña. Como forma introductoria de mi podcast Pensar en las aulas, puedo decir que el espacio donde la filosofía y la práctica educativa se encuentran es precisamente en las aulas. Hoy vamos a derribar ese mito de hace muchos años en donde pensábamos que la filosofía era solamente para los libros viejos. Y resulta que la filosofía se vive en cada rincón de la escuela, en cada pensamiento hacia los estudiantes. Nos vamos a enfocar también en una rama vital como es la epistemología, que es el estudio de cómo conocemos y validamos el conocimiento. Ahora también nos puede surgir una pregunta muy importante. ¿Por qué importa la epistemología en la educación? Como podemos ver, la educación sin filosofía es como un barco sin brújula. ¿Qué significa esto? Significa que la filosofía nos ayuda a responder las preguntas esenciales. ¿Para qué educamos? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Por qué educamos? ¿En base a qué educamos? Y no se trata solo de memorizar datos para un examen. Se trata de formar ciudadanos críticos, ciudadanos pensantes, ciudadanos argumentativos. Entonces, cuando un docente planifica su clase, está aplicando una postura filosófica, aunque el docente lo sepa o no, está decidiendo qué valores priorizar a través de la enseñanza de sus estudiantes. Como podemos ver, la importancia de la epistemología en la educación. También tenemos que la epistemología nos sirve para conocer la verdad o el saber legítimo dentro del aula. Ahora, si creemos que el conocimiento es fijo y absoluto, la educación será dictatorial. Pero si entendemos que el conocimiento se construye y evoluciona, el aula se vuelve un laboratorio de ideas. En este orden de aspectos, la epistemología nos enseña a dudar metódicamente en la era de las noticias falsas y la sobreinformación. La epistemología escolar es el mejor escudo para los estudiantes. Les enseña a investigar las fuentes y a validar argumentos. Pensemos una vez más en el rol del docente según la epistemología. El docente ya no es un único dueño de la verdad que llena las cabezas vacías de los alumnos. Ya el docente se convierte en un mediador. Si nosotros miramos, de acuerdo a que el docente sea un mediador, entonces su función es diseñar entornos de aprendizaje. Si nosotros vemos al docente como un investigador, sabemos que éste cuestiona su propia práctica y evalúa cómo aprenden sus alumnos y que siempre está en un constante interrogante de investigación, cómo mejorar su enseñanza, cómo crear nuevas estrategias, cómo evaluar de forma formativa, qué cosas sobre organizar a partir de los resultados que observe en las evaluaciones de sus estudiantes. También vemos que el docente puede ser un provocador. ¿Provocador de qué? De conocimiento, ya que lanza preguntas incómodas para activar el pensamiento crítico del estudiante. Siempre está en un constante de por qué, de para qué, de cómo, de cuál es la importancia, de cuál sería el objeto que queremos lograr con las cosas. El rol actual exige rigurosidad científica, pero también la humildad de aceptar que el conocimiento se construye en comunidad, integrando los saberes previos del estudiante con los saberes nuevos que va adquiriendo. A manera de conclusión, podemos decir que la epistemología transforma al docente en un simple repetidor de textos a un arquitecto de pensamientos. ¿Qué es eso? Que en la educación tradicional el docente solamente se limitaba a repetir textos y sin embargo se veía como un sujeto activo al docente, mientras que al estudiante se le veía como un sujeto pasivo. Entonces, a través de la epistemología,
se ve que el docente pasa de ser un simple repetidor de textos a un arquitecto del pensamiento, donde ya el docente no es el único sujeto activo en la educación, también el estudiante, ya que éste se ve obligado a investigar, a tener un crecimiento autónomo, a crear su propio pensamiento crítico, a argumentar, a proponer. En la institución educativa Carlos Adolfo Urueta del municipio de Ayapel, donde yo laboro, nosotros ahí, aparte de impartir las clases normales adecuadas por un horario de clases, también tenemos ciertos eventos que, aunque el docente no lo sepa, está construyendo un pensamiento crítico, un pensamiento investigativo en el estudiante y está haciendo uso de la epistemología, de la filosofía en la educación. Por ejemplo, ya tenemos eventos como lo son las Olimpiadas de lenguaje, matemáticas y de inglés. Tenemos un evento que se llama promoción de libros. En este, el estudiante se ve obligado a investigar sobre un libro, para qué sirve ese libro en la sociedad, eh, qué hizo el autor en el momento de escribir ese libro. También tenemos eventos como la Feria de la Ciencia. En la Feria de la Ciencia se promocionan algunos inventos creados por los estudiantes. Al momento de esos estudiantes crear los inventos, lógicamente está haciendo uso de la filosofía, de la epistemología, porque se ve obligado a investigar, se ve obligado a argumentar, se ve obligado a dar las ideas a través de sus propios conocimientos y con sus propias palabras. También tenemos el evento de los torneos de ajedrez, también tenemos lo que es la oratoria. Entonces, todas estas cosas sobre la epistemología, la filosofía, se ve envuelto el docente de tal manera que tiene que pensar, que tiene que investigar para poder impartirle los conocimientos. Y todo esto va de la mano con la era digital, porque hoy por hoy el estudiante se ve también incluido en la era digital al término que el docente tiene que estar a la par o superar ese conocimiento del estudiante en cuanto a las redes sociales, en cuanto al uso de la IA, en cuanto al uso de la Internet en general. Bueno, aquí terminó mi presentación. Recuerden que les habló Carmen Meneses. Muchas gracias.